Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este inicio de semana. ¿Me confirman si escuchan? Sí, Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar, ¿verdad?, inicio a la clase del día de hoy. Vamos a arrancar, ¿verdad?, con los que estamos. Los que no están, pues pueden irse integrando en el transcurso de la clase. Lo que hemos visto, ¿verdad?, hasta el día de hoy es unas partes teórica y una parte práctica en cuanto a configuraciones y conocimiento de la interfaz de Excel, ¿verdad? Algunas características del mismo de Excel, en tanto cuáles son funciones principales, qué se puede hacer, ¿verdad? Dentro de Excel, qué nos permite hacer, qué herramientas más o menos tiene Excel también, ¿verdad? Acordémonos que cada uno de estos programas que forman parte del Office o del Microsoft 365, que es la última versión actualizada, tiene su diferente orientación, objetivo también, ¿verdad? En ese sentido, pues, vamos a ver otras partes esenciales, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos aspectos, ¿se acuerdan? La semana pasada relacionados con plantillas dentro de Excel, que nos permite trabajar, ¿verdad? Vimos unas plantillas de préstamos, si no me acuerdo, y entre otras. Entonces, por ahí más o menos nos quedamos. Hoy vamos a ver también otra parte, otras características, otras herramientas, funciones, ¿verdad? Características de Excel, ¿verdad? Que no podemos ver Excel sin ver algunos aspectos, por decirlo así, elementales, bien básicos, ¿verdad? Y bastante usados, importantes dentro del mismo Excel, ¿verdad? A ustedes, por ejemplo, algunas personas han comentado que no saben, ¿verdad?, de Excel. Otras personas en una medida tienen algún conocimiento, otras personas tal vez ya han trabajado un poco más. Pero en general quería saber qué se les viene en mente, aparte, ¿verdad?, cuando uno les menciona Excel, en cuanto a funciones, en cuanto a qué se puede hacer dentro del Excel. ¿En qué piensan ustedes cuando se les menciona Excel? Vamos a ver. Acordémonos que Excel, cuando hablamos de Excel, también se nos viene a la mente el tema de funciones, ¿verdad? Y fórmulas, que son características de Excel, ¿verdad? Trabajar con funciones y fórmulas que a veces pueden generar bastantes problemas si no las sabemos aplicar bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver una manera bien básica para que nosotros podamos conocer teórica y prácticamente cómo usar cada una de ellas, ¿verdad? Y cómo se utilizan ya estos en ejercicios prácticos, ¿verdad? Entonces partiendo de ahí, les voy a compartir pantalla ahorita para que podamos entrar en tema y podamos ver cada uno de esos puntos, ¿verdad? Entonces ahorita mismo les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla y voy a abrir el Excel en mi computadora, ¿verdad? Aquí lo estamos abriendo y vemos que automáticamente cuando se abre están las plantillas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Presupuestos, préstamos, etcétera. Hoy en día el Excel nos permite también optar con una plantilla que ustedes observan aquí, que se llama realizar un recorrido, ¿verdad? Vamos a abrir esta plantilla que es como una bienvenida introductoria al Excel, ¿verdad? La vamos a seleccionar un doble clic y aquí vemos que, por ejemplo, se nos creó la plantilla. Todo esto ya es una especie de instructivo de diferentes, cómo usar nosotros diferentes partes de Excel. Entonces aquí nos da 10 pasos, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Y ver cómo se utiliza cada una de estas herramientas. Entonces, si nosotros observamos aquí abajo, vamos a encontrar diferentes pestañas. ¿O alguien se acuerda, según la parte teórica que vimos en las diapositivas, cómo denominamos nosotros estas secciones que están acá abajo? Que tiene el número 1, el número 2, hasta el 7, hasta el 10. Pero ¿cómo llamamos a esto? Vamos a ver si alguien se acuerda.
A esto habíamos dicho que le llamamos hojas, ¿verdad? Hojas de cálculo, que es diferente a los libros, y el libro es todo, ¿verdad? Con lo que estamos trabajando, y este libro contiene 10 hojas, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ver diferentes ejercicios. Aquí nosotros vemos al inicio, ¿verdad? Vamos a empezar con la función suma, que es una función bien básica y nos permite, por ejemplo, ver los diferentes ejercicios, ¿verdad? Que se pueden realizar en esta plantilla. Vemos, por ejemplo, los pasos enumerados del 1 al 5, qué es lo que tenemos que hacer, y nos da también los ejercicios prácticos. Si ustedes se ubican en la parte derecha, están unas pequeñas tablas, ¿verdad? En estas pequeñas tablas donde nosotros vamos a aplicar esas funciones, ¿verdad? Esa fórmula, siguiendo los pasos que tenemos en el lado izquierdo del 1 al 5. En este caso, por ejemplo, nos pide sumar. Nos dice que no seleccione, por ejemplo, en este caso vemos que tiene cada una de estas tablas, tiene celdas amarillas, que ahí es donde van a venir ubicados los resultados que nosotros vayamos a obtener. En este caso queremos sumar, por ejemplo, nosotros el importe, ¿verdad? O sea, las ventas Sí, estoy bien ocupado. Estoy en clases. que son estas casillas, Estoy en ¿verdad? clases. Si pueden Estoy silenciar en el clases. micrófono, porfa. Son 4 Vamos a hacer. semanas que de una a dos. Traten también de tener cuidado con el micrófono para que no haya interrupciones en la clase. Entonces estábamos partiendo, ¿verdad? Que queremos sumar cada una de estas importes, ¿verdad? O ventas. Entonces en este caso, ¿qué se nos solicita? Se nos solicita que utilicemos la función de suma. Es importante conocer, ¿verdad? Que nosotros siempre que vayamos a utilizar una función o una fórmula, siempre nosotros empecemos con el signo de igual, ¿verdad? En este caso, selecciono el signo de igual. Entonces, ¿qué dijimos que queremos hacer? Con esta columna la queremos sumar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llamar a la función de suma, escribo igual y escribo suma, ¿verdad? Ahí vamos a ver resaltado en color azul la función suma y le vamos a dar un doble clic. Cuando le damos un doble clic se nos abre, ¿verdad? ¿Qué datos nosotros queremos sumar? Entonces, una forma de hacerlo perfectamente es seleccionando las casillas de los importes, ¿verdad? Selecciono esos 4 datos y ya los tengo seleccionados. Si ustedes observan dentro de el paréntesis dentro de la fórmula. Y ahora lo que sigue es dar enter en nuestro teclado y observamos que ya nos va a sumar toda la tabla, ¿verdad? El mismo procedimiento igualmente en cada una de las tablas. Entramos con el signo de igual, perdón. Si queremos sumar, escribimos suma y vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Otra vez nuevamente resaltado en azul y vamos a dar un doble clic en esa línea azul para que nos abra la fórmula, ¿verdad? Aquí vamos a seleccionar los datos que vamos a sumar y vamos a presionar enter. Aquí es 140, ¿verdad? Igualmente, aquí, ¿verdad? En estos temas de panes, donas, galletas, etcétera, el mismo procedimiento. Signo igual, suma, doble clic y selecciono, ¿verdad? Los datos. Y vemos que fácil es utilizar en primera instancia el término de suma, ¿verdad? Aquí nosotros podemos conocer principalmente el primer paso, el signo igual, ¿verdad? Y el segundo paso, ¿qué queremos hacer nosotros? Sumar o promediar o qué queremos, ¿verdad? O porcentaje o sacar el mínimo, máximo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acordémonos que estos son ejemplos pequeños, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja del Excel? Que lo hace automáticamente él, ¿verdad? Pueden ser ejemplos de 5, de 10 o hasta pueden ser ejemplos de 1000, y el Excel automáticamente se va a tardar lo mismo, ¿verdad? Aquí el tema es que nosotros conozcamos el procedimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos el procedimiento de suma. Podemos verlo en ejemplos, ya otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, aquí les voy a abrir este ejercicio de Excel que yo tengo acá. Vamos a esperar que abra. Y aquí nosotros observamos, ¿verdad? Algunos nombres y algunas edades
también vemos algunas notas, ¿verdad? Dice nota 1 y también nota, dice nota 2, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si yo quisiera aquí sumar la nota 1 y la nota 2 del primer participante o estudiante, que en este caso es Carlos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se me solicita es sumar. Entonces, vamos con el signo de igual. Escribo yo suma. Ahí vemos, ¿verdad? Que no se nos olvide seleccionar con un doble clic la parte azul, ¿verdad? Doble clic y me dice que quiero sumar. Entonces, en este caso, yo quiero sumar la nota 1 y la nota 2. Entonces, simplemente solo la selecciono y coloco Enter. Vamos con la resta. Hasta el momento no hemos visto resta, ¿verdad? Pero a diferencia de la suma, con resta nosotros no podemos, no hay una función o una fórmula, por lo menos en esta versión que yo tengo, que se llame resta. Si yo tengo igual y escribo, por ejemplo, resta, si ustedes observan, no me da ninguna opción para restar. Entonces lo que hago, lo puedo hacer de otra forma. Pongo el igual siempre, ¿verdad? Que no se nos olvide. Selecciono la primera nota que quiero restar, en este caso es la nota número 1, y escribo manualmente desde el teclado el signo menos, ¿verdad? Observemos que ahí ya se colocó. Y ahora observemos que voy a seleccionar la nota número 2. ¿Qué son los datos, verdad? Que voy a restar la nota 1 con la nota 2. Algo importante también es que ustedes observan que aquí dice D5 menos E5. ¿Esto qué quiere decir? Acordémonos que nosotros en la parte teórica estuvimos viendo celdas, columnas y filas, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice es la posición de la celda en que nosotros vamos a trabajar. Si observamos, por ejemplo, el D4, el D5 está en la columna D, en la fila 5, ¿verdad? Con E5, que está en la columna E, que tenemos acá, ¿verdad? En la fila siempre 5. Entonces eso es lo que quiere decir esos datos, ¿verdad? Entonces cuando escribimos Enter, ya nos va a lanzar a nosotros la respuesta. Igualmente con la multiplicación, nos vamos con igual. Vamos a multiplicar, en este caso, la nota 1, que es 40. En este caso no vamos a escribir X, ¿verdad? Que es el signo tradicional para multiplicar, sino que lo vamos a interpretar ahora con el asterisco, ¿verdad? Para multiplicar. Lo multiplicaríamos por la nota 2, que sería 14, y vamos con Enter. Vemos que nos arrojó el resultado de la multiplicación, ¿verdad? Y acá igualmente con la división, vamos con el mismo procedimiento, el signo igual. Vamos a dividir la nota 1 de Carlos entre, aquí vamos a usar la pleca para dividir, y la nota 2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la división de la nota 1 con la nota 2, y aquí tenemos muchos dígitos, ¿verdad? Nosotros podemos reducir estos dígitos con las opciones que hemos visto anteriormente en la ventana de inicio. Si nos posicionamos aquí, vamos a ver una opción que nos dice aumentar decimales o disminuir decimales, ¿verdad? Dependiendo de nosotros con cuántos queremos trabajar. En este caso, si yo quiero trabajar solo con 2, selecciono los 2 y ahí observamos que ya están los 2 decimales, ¿verdad? Otra característica esencial de Excel es que nosotros no necesitamos estar repitiendo cada una de las operaciones en cada una de las celdas, ¿verdad? En ejercicios grandes, sino que generalmente solo nosotros realizamos las primeras operaciones y él automáticamente va a llenar el resto de las celdas. Por ejemplo, aquí nosotros sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, ¿verdad? Aquí nosotros, si queremos llenar las otras celdas, las seleccionamos y observamos que aquí se nos coloca el cursor del mouse como una especie de cruz, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacemos es arrastrar hacia abajo y automáticamente, ¿verdad? Los resultados van a estar automáticamente en cada una de las celdas sin nosotros estar haciéndola una por una. Lo podemos hacer de forma arrastrada o también lo podemos hacer dando un doble clic. Aquí, ¿verdad? Seleccionamos los 4 datos
Nos posicionamos en la esquina y con un doble clic, ¿verdad? Vamos a obtener el mismo resultado, como les mencionaba al inicio, que obtenemos los mismos resultados de diferentes formas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es obtener los resultados correctos. Entonces vemos que automáticamente ya se llenaron en la tabla, ¿verdad? Entonces aquí hemos visto las 4 operaciones básicas, cómo realizarlas en Excel y también cómo rellenar datos automáticamente, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda, algo que quieran que repita o vuelva a explicar o le entienden hasta el momento. Pueden decir ahí, acuérdense que no hay que, no tengan miedo de decir la duda, consulta, ¿verdad? Para que quede claro todo, ¿verdad? Hasta el momento. Si no hay dudas, consulta, supongo que todo está claro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar, siempre vamos a pasar a la plantilla que tenemos al inicio, ¿verdad? Aquí sumamos. Ahora vamos a ver la siguiente plantilla, ¿verdad? La siguiente hoja que se llama rellenar. Rellenar una opción también dentro del Excel, ¿verdad? Que nos permite a nosotros rellenar automáticamente, casi como lo vimos ahorita en las operaciones básicas, ¿verdad? Que rellenamos automático. Esa es otra opción esencial de Excel, ¿verdad? Que nos permite. Entonces aquí nosotros vemos en 4 pasos y vemos 2 tablas, ¿verdad? Donde nosotros vamos a aprender a rellenar. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes leen los primeros 4 pasos, lo que se nos solicita es ubicarnos en la celda amarilla en nuestra tabla, en la primera tabla, ¿verdad? Y que arrastrarnos hacia abajo, ¿verdad? Lo arrastramos hacia abajo y vamos a obtener la suma de cada uno de estos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es la suma y 50 es 110. 50 y 60, 110. Y así sucesivamente hasta llegar a 50 y 80, 130, ¿verdad? Solamente arrastrando como hicimos allá el primer resultado. Observemos esta tabla ahora, ¿verdad? Esta que tengo sombreada. Aquí aquí lo que nos pide es arrastrar también, ¿verdad? Estamos rellenando las tablas. Entonces aquí vemos que la suma de estos 450 da 200, ¿verdad? Entonces vamos a sumar esta columna, vamos a sumar esta columna y esta columna, ¿verdad? Entonces para no hacerlo uno por uno, lo que hacemos es arrastrar la misma fórmula hacia todas las columnas. Observemos que cada una de las columnas tiene sus totales correspondientes a las sumas. Y así yo no lo estoy haciendo uno por uno, ¿verdad? Así igualmente lo podemos hacer con diferentes opciones, ¿verdad? También aquí se nos pide, por ejemplo, hay dos pasos. Uno que es seleccionar la palabra producir y arrastrarla hacia abajo. Ustedes observan. Igualmente con la opción de fruta, ¿verdad? Seleccionamos, nos posicionamos en el lado inferior derecho y arrastramos hacia abajo, ¿verdad? Observemos ahora esta otra tabla, ¿verdad? Para que miremos diferentes formas de nosotros poder rellenar, ¿verdad? En este caso tenemos los meses del año y las semanas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta columna, esta y la F no tienen nombre, ¿verdad? No tienen mes del año. Entonces lo que hago es seleccionar la casilla donde está enero y arrastro hacia el final de la tabla. Si ustedes observan, ya automáticamente él me dice febrero y me dice marzo. Igualmente aquí en la semana 1 arrastro hacia abajo y observamos que automáticamente Excel ya reconoce el formato o la secuencia que nosotros querramos darle a cada una de las opciones en que estamos, ya sean meses del año, ya sean semanas, ya sean un producto, ya sea una fruta, etcétera, ¿verdad? Como hemos visto en los ejemplos anteriores. Lo podemos ver también perfectamente en un ejercicio, en otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Aquí hay otro ejercicio. Vamos a esperar que abra. Ustedes observan esta tabla, ¿verdad? La pueden ver, me confirman si la ven. Sí. Sí.
Observemos que aquí tenemos la hora, ¿verdad? Y observemos que aquí tenemos la fecha. Entonces yo no voy a colocar aquí manualmente las 9, ni las 10, ni las 11, ¿verdad? Lo que hago es seleccionar la hora y arrastrarlo o rellenarlo hacia la derecha. Observemos que él automáticamente ya me lo llena. Observemos ahora con la fecha, ¿verdad? De manera vertical. Selecciono la fecha y, importante, ¿verdad? El cursor en la esquina y un doble clic, ¿verdad? Aquí dijimos que doble clic o puede ser también jalando la casilla hacia abajo. Observemos que tiene una secuencia, ¿verdad? El 10, 11, 12 hasta llegar a 16. 10 de enero del 2024, 11 de enero, 12 de enero, 13 de enero, 14, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que va avanzando son los días. Pero si yo quisiera que en vez de los días me avanzara los meses, entonces yo cambiaría en esta opción. Si ustedes observan, aquí hay una opción que dice opciones de autorrelleno. Voy a seleccionar ahí, ¿verdad? Entonces aquí me va a dar una opción, qué es lo que yo quiero rellenar, si días, meses o años. Si yo quiero, por ejemplo, meses, observemos que aquí ahora me rellena los meses. Todos los días son días, pero el mes cambia, ¿verdad? Ahora es 10 de enero, 10 de febrero, marzo, abril, hasta llegar a julio. Entonces aquí vamos a observar nosotros en estas opciones de relleno qué es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Igual aquí vemos que rellenamos las horas. Aquí igualmente vemos otro ejemplo de fecha donde lo arrastramos hacia abajo, simplemente hacia abajo, ¿verdad? Observemos aquí, por ejemplo, está el número 1 en esta lista de estudiantes. Entonces vamos y yo lo vamos a arrastrar, ¿verdad? Hacia abajo. Aquí lo que yo quiero entonces es, por ejemplo aquí, ¿por qué se me arrastra 1, 1, 1, 1 y no me sigue el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente? Por la configuración, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es ubicarme aquí en las opciones de relleno y no decirle que me copie las celdas, pues me va a copiar las mismas celdas. Le voy a decir que me dé una serie de relleno, o sea, una secuencia. Entonces vamos a dar una serie de relleno y observemos que cambia, ¿verdad? Si ustedes observan, cambió del 1 al 13. Y aquí igual, ¿verdad? Nosotros vamos definiendo todo esto, que nosotros podamos conocer todos estos rellenos, ¿verdad? Podemos rellenar en números pares, como dice en la columna número 6, en la número C, perdón. Aquí vemos 2. Si yo coloco aquí un 4, ¿cuál número creen ustedes que iría en esta casilla? Vamos a ver. ¿Alguien? Que pueda abrir el micrófono y diga, si aquí tengo el 2, aquí el 4, ¿aquí qué número iría? Son números pares, supongo que el 6, el 8 y a continuación. Exactamente, entonces si ustedes observan yo le coloqué el 4 aquí, ¿verdad? Entonces ya el Excel automáticamente va a reconocer que lo voy a hacer en números pares. Miren, asimismo con los intervalos de 10. Si yo quiero que el Excel me lo dé de 10 en 10, entonces coloco el 80 y observemos que el Excel ya me interpretó que yo quiero series de 10 en 10. Miren, 70, 80, 90. Semana 1. Aquí solo arrastramos y vemos, ¿verdad? Semana 2, 3, 4. Diferentes formas de que nosotros podamos autorrellenar, ¿verdad? Nosotros démosle las primeras directrices al Excel y él nos va a reconocer lo demás que nosotros querramos hacer. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que tenemos aquí. Vamos a ver dónde lo tenemos. Entonces, eso en temas de rellenar. No sé si con este tema tienen alguna consulta, duda. ¿Les quedó claro cómo se rellena? Si ustedes observan, no es para nada complejo, ¿verdad? Solamente de jalar la fórmula, arrastrarla o rellenarla, ¿verdad?
hacia el lado que nosotros indiquemos, horizontal o vertical, dependiendo de cómo nosotros las directrices que le vayamos dando al Excel, ¿verdad? Aquí nosotros vemos también un ejercicio, ¿verdad? Que nos permite dividir, pero no dividir en cuanto a una operación, ¿verdad? Sino que nosotros observamos aquí 4 pasos, del 1 al 4. Y vemos aquí una pequeña tabla, que es la que tenemos en nuestro lado derecho. Aquí nosotros, si ustedes observan, estas personas tienen el nombre, el apellido y es un correo electrónico. Pero en este caso lo que se nos pide es que nosotros separemos en la columna nombre todos los nombres, ¿verdad? Todos los nombres de cada uno de los correos. Entonces, si ustedes leen del 1 al 4, lo que se nos solicita es que, por ejemplo, esta persona, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre? Julia, ¿verdad? Entonces escribimos nosotros Julia. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, esta segunda persona se llama Jorge. Entonces yo escribo Jorge. Y observen ustedes en su pantalla. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Observen ustedes en su pantalla que automáticamente él hacia abajo, ¿verdad? De manera vertical ya me reconoce lo que yo estoy realizando. Que estoy escribiendo los primeros nombres de estos correos. Entonces ya escribo Jorge y ya vemos que abajo ya está sombreado Sergio, ya está sombreado María, ya está sombreado Irene, ¿verdad? Entonces solo coloco Enter y ya automáticamente los siguientes se me llenan, ¿verdad? En ese tema él ya me va reconociendo. Así igualmente con cualquiera, ¿verdad? También nosotros podemos utilizar diferentes herramientas como para dividir estos datos, ¿verdad? Poner el nombre en la columna de nombre, el apellido en la columna apellido y el nombre de la empresa también, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues igualmente siguiendo estos pasos. Si nosotros lo podemos hacer aquí en clase, ¿verdad? De manera rápida, ¿qué es lo que se nos solicita? Entonces se nos solicita que seleccionemos, por ejemplo, desde Julia hasta Irene, ¿verdad? Que es la última estudiante en este caso, ¿verdad? De ahí dice que nos vayamos a la pestaña de datos. Si ustedes observan, nos tenemos que ir a la pestaña de datos o a la ventana de datos que tenemos aquí arriba. Observemos que aquí arriba nos dice datos, ¿verdad? Por eso es importante tener ubicado dónde queda cada una de las ventanas para ubicarla de manera más rápido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que el otro paso es seleccionar textos en columnas, que aquí tenemos la opción texto en columnas y dice que tenemos que tener seleccionado la opción delimitado, ¿verdad? Aquí está seleccionado delimitado, vamos a darle siguiente. En el tercer paso nos dice que asegurémonos que solo la coma sea la única casilla seleccionada. Entonces aquí selecciono coma y desmarco esta que dice tabulación. Vamos a darle siguiente. Y aquí ya dice que, ¿verdad? Aquí dice, habla del destino, que dónde queremos nosotros ubicar, ¿verdad? El destino de los resultados. En este caso nos dice que seleccionemos D 32. Entonces, si ustedes observan, aquí está la C. La vamos a borrar y vamos a colocar la letra número D. Lo que estoy haciendo son estos 5 pasos, ¿verdad? La tenemos y ahora vamos a darle finalizar. Vamos a darle aceptar y observemos que cómo se dividió, ¿verdad? Cada uno de estos de esta información que está pegada se dividió en cada una de las casillas, ¿verdad? Aquí está la casilla de nombre, aquí está la casilla de apellidos y aquí está la casilla de nombre de la empresa, ¿verdad? Observemos que podemos trabajarla de manera separada y ordenada solamente con estos 5 pasos que nosotros acabamos de realizar. Y es la ventaja, ¿verdad? Estas plantillas que nosotros las tenemos, ustedes las pueden
Esto pues, estas opciones de plantillas, quería comentarle que pues están accesibles mediante uno tenga conexión a internet. Cuando uno no tiene conexión a internet, no le aparece habilitada estas opciones de plantilla donde estamos con esta trabajando ahorita, ¿verdad? Entonces, solo es de seguir cada uno de los pasos, ¿verdad? Si nosotros pasamos ahora a la opción número 4 o a la hoja número 4, se llama transponer, que es otra función dentro de Excel muy importante. Aquí nosotros estamos viendo diferentes herramientas de Excel con ejemplos sencillos, si ustedes observan, ¿verdad? Observemos que aquí nos dice que es transponer y 4 pasos y 5 pasos, ¿verdad? Transponer, en una definición un poco resumida, es colocar datos que nosotros tenemos de manera horizontal, colocarlos de manera vertical, ¿verdad? O sucesivamente a la inversa. Si ustedes observan, aquí tenemos una tabla de 2 filas, una tabla pequeña. Pero si yo esa tabla la quisiera colocar o la quisiera en un formato de manera vertical, entonces donde nosotros vamos a utilizar la función de transponer, ¿verdad? Sigamos los pasos que tenemos aquí, del 1 al 5, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a darle a la tabla copiar, nos vamos a ubicar en la casilla amarilla, ¿verdad? Y vamos a dar un doble clic sobre esa casilla amarilla. Ahí vamos a seleccionar pegado especial y observemos que aquí donde tengo seleccionado el cursor está la casilla que dice transponer. Entonces, ¿qué pasa? La vamos a marcar porque está demarcada. La marcamos y ahora vamos a darle en aceptar. Observemos que la tabla horizontal cambió a un eje vertical, ¿verdad? Entonces vemos la orientación en un ejemplo práctico de a qué nos referimos cuando transponemos en Excel. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a ver, seleccionamos la ventana, vamos a darle copiar, nos ubicamos en la primera celda de esta tabla amarilla, vamos a seleccionar pegado especial y vamos a transponer, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Observamos, ¿verdad? Que cómo cambia la orientación de las tablas de manera horizontal a una manera ya más vertical, ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos en función de transponer. Vamos a pasar a la siguiente ventana o a la siguiente hoja, que es la de ordenar y filtrar. O sea, aquí nosotros vemos ya funciones, ¿verdad? O herramientas que nos permiten ordenar, ya sea palabras de manera ascendente, por orden alfabético, o datos, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, para ello igualmente, ¿verdad? Como hemos visto desde el inicio, 5 pasos que están bien detallados para nosotros poder utilizar estas aplicaciones, ¿verdad? Que nosotros podamos ordenar datos en una tabla y podamos filtrar datos en una tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que eso nos solicita aquí? Si ustedes observan, la casilla número 1 dice que los departamentos estén en orden alfabético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observemos que la columna departamentos están desordenados de forma alfabética, ¿verdad? Están desordenados. Está la C, la P, la C, etc. Entonces nosotros queremos organizarlos de manera alfabética. Los seleccionamos. Observamos, ¿verdad? Nos vamos a la ventana de inicio. Aquí arriba ubiquémonos en la ventana de inicio. Y aquí observamos que hay una opción donde dice ordenar y filtrar. Aquí, ¿verdad? Aquí donde tengo el mouse, ordenar y filtrar, se nos solicita que ordenemos de la A a la Z. Entonces ordenamos de la A a la Z. Vamos a decirle continuar con la sección actual y vamos a darle ordenar. Observemos que se modificaron cada uno de los datos.
el orden, ¿verdad? Están todas las C que empiezan con C en primer lugar y las que están con P, ¿verdad? Después. Si nosotros, por ejemplo, también miramos ahora el segundo ítem, ¿verdad? ¿Qué nos dice ordenar los importes de diciembre de mayor a menor? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos los datos de diciembre, nos vamos a inicio, ordenar y filtrar. Y en este caso va a ser de mayor a menor. Entonces aquí lo tengo. Vamos a darle a ordenar. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? 120,000, 120,000, 40,000, 30,000, 25,000, 20,000 y 20,000. Este creo que es por tema de formato que me lo da aquí, me lo arroja. Entonces aquí estamos utilizando la herramienta que tenemos en inicio de ordenar y filtrar, ¿verdad? También podemos, si observamos el inciso número 3, dice que ahora podremos filtrar también los datos, ¿verdad? Para que se muestre únicamente las filas de panadería. Entonces dice presionar control E para seleccionar todas las celdas y después haga clic en inicio, de ahí ordenar y filtrar y filtro, ¿verdad? Entonces hagamos lo que eso nos solicita aquí. En este caso vamos a hacer, ahora podrá facilitar, vamos a hacer el tema, por ejemplo, de según el cuarto, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en el cuarto, que dice que seleccionamos departamento, por ejemplo, ordenar y filtrar. Y ahora en vez de ordenar vamos a utilizar esta opción, ¿verdad? Que ubicamos acá que dice filtro. Vamos a seleccionar el filtro. Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Solo espera un momento que... Aquí observan que cuando utilizamos nosotros la herramienta filtro, se nos coloca una especie nosotros de flecha aquí, ¿verdad? En la parte derecha de la columna. Entonces tengo departamento y como seleccioné aquí yo, en mi caso, filtro, lo tengo activado, me aparece esta especie de flecha hacia abajo, ¿verdad? Entonces observemos las indicaciones que nos dice que en la celda de departamento hacer clic en el botón filtro, o sea, en este, y después desmarcar todo lo que está marcado, ¿verdad? Entonces aquí dice seleccionar todo, lo desmarcamos y que seleccionemos solamente el departamento de panadería. Entonces le damos, solamente marcamos la de panadería y vamos a seleccionar aceptar. Y observemos que en la tabla cambió. Observamos que ahora solo panadería tenemos dentro de la tabla, ¿verdad? Esa es la función de filtro. Nos permite a nosotros filtrar toda la información que solo nosotros querramos ver o que solo sea necesaria para un trabajo, ¿verdad? Para un estudio. Perfectamente también podemos quitar panadería y dejar, por ejemplo, solo la carnicería, la marcamos en el filtro y le damos a aceptar. Vamos a observar que solo nos dejó marcado lo de carnicería, ¿verdad? Igualmente, si lo queremos, este que dice de producir, lo aceptamos y nos da el departamento solo de que se llama producir, ¿verdad? Y ya en el último, que es el último inciso, el inciso número 5, perfectamente nosotros podemos revertir estas acciones, ¿verdad? Borrando el filtro. Entonces nosotros podemos seleccionar aquí donde dice borrar filtro, ¿verdad? Entonces ya vemos que se nos borró el filtro en todas, ¿verdad? En todas ahí nos aparece la tabla de manera completa como la teníamos al inicio. Y si nosotros ya no queremos utilizar el filtro, hacemos aquí, ¿verdad? Nos vamos a inicio, ordenar y filtrar y desmarcamos la opción filtro que tenemos aquí. Porque ya no ocupamos nosotros filtrar ninguna información. Pero ya quedó visto, ¿verdad? Para que se utiliza la opción de filtrar y también la opción, ¿verdad?
de ordenar, que son dos herramientas diferentes, ¿verdad? Ordenar y filtrar. Si ustedes observan aquí en la herramienta dice ordenar y filtrar, ¿verdad? Para ordenar por alfabéticamente o numéricamente, ¿verdad? Y filtrar dependiendo de lo que nosotros andemos buscando hasta el momento. ¿Alguna consulta, duda? Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Le han entendido hasta el momento lo que hemos visto? Si ustedes observan, hasta el momento hemos visto 5 hojas, ¿verdad? Dentro de esta plantilla que nos permite ver diferentes funciones en el Excel. Como ven, no es nada, no es muy complicado, más que todo es saber la práctica, ¿verdad? Tema de práctica y de ubicar las herramientas, donde se ubica cada una de ellas. Por eso es importante al inicio, ¿verdad? Dar un vistazo por cada una de estas ventanas aquí arriba para nosotros saber dónde están ubicadas cada una de las herramientas y poder hacer uso de ellas, ¿verdad? Así como lo hemos hecho hasta el momento. Si tienen alguna consulta, duda, lo pueden hacer. Vamos a ver, no hay ningún problema, no tengan miedo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Poder enseñar y que ustedes también puedan hacer sus consultas, sus dudas. No hay consultas, no hay dudas, supongo entonces. No, hasta el momento no. Está todo claro al 100. Bueno, perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la otra hoja, ¿verdad? Esto que estamos viendo son herramientas bien importantes dentro del Excel. Vamos a ver la otra hoja dentro de este libro, de esta plantilla, que se llama el tema de las tablas. O sea, las tablas es algo muy importante al momento de trabajar en Excel, ¿verdad? Generalmente nosotros trabajamos bases de datos, presupuestos, análisis, etcétera, macros, tablas dinámicas. Generalmente las hacemos en cuestiones de tabla, de manera pues de tener más organizada nuestra información, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar nosotros a utilizar tablas. En cuanto a nosotros cómo crearlas, ¿verdad? Entonces aquí se nos da unos 5 pequeños pasos para que nosotros podamos crear tablas. Entonces el primer paso dice que es seleccionar todos los datos que tenemos aquí. Si ustedes observan, estos datos no tienen ningún formato. Son datos que están libres. Entonces los voy a seleccionar todos tal cual los tengo ahorita. ¿Y a dónde creen que me voy a ir ahorita? A la ventana que dice insertar, ¿verdad? Cuando hallo la ventana que dice insertar, vamos a ver una opción que aquí nos dice tabla. Entonces cuando nos dice tabla, vamos a insertar una tabla, vamos a dar un clic ahí en tabla y vamos a seleccionar aceptar. Observemos que ya tengo yo mi tabla creada de una manera rápida, ¿verdad? Ya tengo mi tabla por departamento y mi tabla ya con formato, ¿verdad? Ya los datos no están libres. Como dice en el inciso 2, ahora tengo una tabla, un conjunto de celdas que tiene características especiales y filas con bandas, ¿verdad? Esta es una tabla con filas con bandas. A veces por temas ya personales o de diseño, tal vez no nos guste un color o no nos guste el formato. Todo esto nosotros lo podemos modificar, ¿verdad? Si yo doy clic encima de la tabla, observemos que en la parte de arriba me da una ventana, se me abrió una ventana, ¿verdad? Siempre que nosotros ingresemos algo al Excel, se nos va a abrir una ventana en la parte de arriba para que nosotros configuremos eso, ¿verdad? En este caso, yo doy clic en esta tabla, me aparece esta opción que dice diseño de tabla. Voy a dar un clic ahí. Y aquí observen que aquí me dice, ¿verdad? Si yo quiero filas de encabezado en mi tabla, si yo quiero filas totales, si yo quiero filas con bandas. Miremos si yo desmarco las filas con bandas, observemos que la tabla ya cambia, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono filas con bandas, se me colocan bandas. Si yo quiero encabezados, observemos que se me quitan los encabezados dentro de mi tabla porque lo desmarqué.
En este caso vamos a trabajar con encabezados y con temas de colores podemos seleccionar aquí, ¿verdad? Observemos que aquí en la estilos de tabla nos va a desplegar diferentes diseños y colores, ¿verdad? Que nosotros apliquemos a nuestra tabla. Entonces, si en mi caso me gustaría, por ejemplo, esta como especie de amarilla, solo la selecciono, ¿verdad? Observemos que aquí ya me cambió el diseño. O si queremos trabajar con otros diseños aquí, podemos seleccionar el que a nosotros más nos guste, ¿verdad? En este caso lo voy a dejar con este como especie de anaranjado. Eso en temas de formato de la tabla, ¿verdad? Que nosotros la podamos configurar. Y otra característica de las tablas es importante que nos ubicamos en el inciso número 3, donde dice que nosotros podemos crear tanto nuevas filas como nuevas columnas, ¿verdad? Observemos que esta tabla tiene ¿cuántas filas? Tiene 3, tiene 6, 7, 8 filas, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo quiero otra fila, o supongamos que aquí, observemos que aquí no hay ninguna fila, ¿verdad? Creada. Pero si yo aquí yo coloco, por ejemplo, producción, vamos a colocar la palabra producción. Vamos a ver la palabra producción. Entonces yo, solo el escribir eso, automáticamente se me integra dentro de la tabla, ¿verdad? No tengo que estar yo ampliando la tabla automáticamente, él solo se me creó, ¿verdad? Cualquier palabra que yo crea aquí, por ejemplo, otra vez voy a colocar panadería, la coloco por fuera y se me integra dentro de la tabla, ¿verdad? Al igualmente, tanto en filas como en columnas. Si yo aquí, por ejemplo, coloco enero, N, ¿verdad? N de enero, vamos a ver. Observemos que automáticamente se me creó, ¿verdad? La columna de enero. Entonces, la tabla me va agarrando las diferentes características que yo voy colocando a la par de ella, ¿verdad? Me la voy integrando dentro de la tabla. O lo puedo hacer también seleccionando aquí desde el cursor y ampliando, ¿verdad? Hacia otras celdas. Vamos haciendo la tabla más grande de manera horizontal, ¿verdad? O la vamos haciendo más pequeña de acuerdo a lo que nosotros querramos, ¿verdad? De acuerdo a nuestras necesidades que estemos haciendo dentro del momento, ¿verdad? En este caso la voy a dejar como la tenía. Entonces, tanto horizontal como vertical. Entonces aquí yo coloco, por ejemplo, febrero. Y vemos que ya automáticamente él solo me va generando la tabla, ¿verdad? Entonces son características que nos permite la tabla. Ya vimos tablas en temas de formato y cómo nosotros lo que vayamos agregando se va ampliando nuestra tabla, ¿verdad? Ya sabemos que son estas flechas, ¿verdad? Que son filtros y cómo cómo se habilitan, ¿verdad? Entonces, que se habilitaba desde la ventana de inicio. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos con el tema de las tablas, porque ya no da chance más por la hora, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos aquí con las tablas y terminaríamos, ¿verdad? Seguiríamos viendo el día de mañana los otros temas que nos tenemos pendientes con temas de, siempre, ¿verdad? Temas relacionados con el Excel para que vayamos conociendo hasta el momento, imagínense en una hora, en menos, ¿verdad? 40, 50 minutos, las partes que hemos conocido dentro del Excel con estos pequeños ejercicios prácticos, ¿verdad? Es importante también que ustedes no se queden con las dudas, que puedan hacer sus consultas o comentarios pueden hacer, ¿verdad? Algunas experiencias que les hayan pasado con esto para compartirlo, ¿verdad? En el equipo. También es importante que escriban su nombre, ¿verdad? En el chat, no se les olvide de cada reunión. A veces observo que se conectan y algunas personas no lo colocan dentro del chat. Entonces sí les recuerdo eso, ¿verdad? Entonces nos quedamos el día de hoy por acá. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, ¿verdad?
Les deseo un feliz día y que la pasen bien, que tengan una feliz tarde. Saludos. Gracias. Gracias, igual. Va a la orden. Gracias, adiós, Lick. A la orden, feliz día. Buenas tardes, gracias